Pues ya está, chicos. Buenos días a todos y nada, muchas gracias por venir a este webinar, ¿no? Do More with Microsoft 365 Business Premium and Copilot, que lo vamos a basar principalmente y exclusivamente, aunque luego si tenéis consultas os vamos a intentar responder a todo, aunque sea chuminadas, que en eso soy especialista yo, ¿vale? Lo vamos a basar en seguridad de Microsoft Copilot. ¿Qué ocurre? Que bueno, a todo el mundo nos gusta el Copilot, escuchamos de Copilot y creemos que con comprar una licencia Copilot, hostia, ya tenemos inteligencia artificial en la compañía. No, aquí hay que realizar una transformación en toda la organización si queremos que esto funcione. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a compartir determinados ficheros, ¿no? y documentación que vamos a necesitar cubrirnos de vulnerabilidades y de riesgos externos e internos, nuestros propios usuarios, ¿no? Y para eso vamos a tener que tener todo el tema de Copilot protegido, ¿no? Os enseñaremos un poquito herramientas como Entra ID y Multifactor, ¿vale? Para proteger accesos no deseados y a los malos que intenten entrar con un usuario vuestro, que algunos de vosotros ya se dio el caso en los inicios de esto. Y bueno, y muy importante también, toda esa documentación, aunque ahora Juanjo lo contará más en detalle, la vamos a tener que tener etiquetada o clasificada, que sea información de directivos, donde solo tengan acceso los directivos, información de finanzas, pues todo ese tipo de cosas. Ahora os enseñaremos qué tenéis que tener en cuenta para afrontar un proyecto de seguridad con Copilot, ¿vale? No me quiero enrollar hoy mucho porque hay un tío aquí que se llama Juanjo, que o casi todos le conocéis, dice que es el que pilota, pero también comentaros que, bueno, todos los que habéis venido a este webinar, os vamos a dar luego, al finalizar, acceso a una formación. Os voy a enseñar, aunque al final le voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿vale? Es un portal aquí donde vais a poder acceder a 2 cursos, un usuario de nivel avanzado, que os van a enseñar un mogollón de cosas, vais a aprender mucho, desde programar, como que hemos estado viendo al principio, como, no sé, yo lo he hecho, y te da muchas ideas para ejecutarlas luego con el Copilot. Y luego hay un programa avanzado para los que os pique la curiosidad, podáis seguir aprendiendo más. Y sin más rollazo, Juanjo, Venga, pues media hora de seguridad a tope. En el chat, por favor, como es algo súper interesante, que muchos de vosotros lleváis preguntando, incluso Juanjo y yo hemos tenido reuniones para comenzar proyectos, preguntad en el chat sin problema. Muchas gracias, Juanjo, todo tuyo. venga, ok. Vamos a comenzar, ¿vale? Un segundito, a ver si se nos va el play. Sí, ¿no? Vale. Vamos a empezar con la No, demo. yo Bueno, no, yo no te veo, ¿eh? ¿no veis a compartir pantalla? No, Espera es un que te lo he segundito. quitado porque he compartido yo. Ah, vale, espera. Compartir. Vale, ¿estáis viendo ahora? Sí, ¿no? Sí. Has Espera, que he aparecido las. pasado. eh, Vale, sí, lo vemos. Estoy a la primera slide, ¿vale? Vale, Bueno, yo me callo. sabéis que bueno, todo el tema de IA es algo que es en día, vamos a decirlo, no voy a decir que sea, es una realidad, de acuerdo, que está implantando en cada una de las empresas. Y desde hace años, de acuerdo, que ChatGPT apareció en escena, lo que es el uso de la IA, pues bueno, cada vez se ha disparado y sabéis que cualquier cosa que compréis prácticamente hoy en día o que esté por ahí disponible, viene el tema de IA como apodo, ¿no? Incluso compras una aspiradora y tiene IA, ¿vale? Entonces, la IA generativa, de acuerdo, dentro de lo que es un entorno empresarial, de acuerdo, cada vez se está utilizando más y aquellas empresas que no se está utilizando, muchas veces los usuarios o los empleados de la misma la están utilizando sin que la organización lo conozca, ¿no?
Y esto, esto es casi más peligroso, ¿de acuerdo?, que una organización implante herramientas de IA generativa, ¿vale? Porque al final controlamos, ¿de acuerdo?, el uso, o podemos llegar a controlar el uso, ¿de acuerdo?, o cómo se utiliza esa IA dentro de nuestra organización, ¿vale? Vamos a hablar de forma general, ¿de acuerdo? Y de forma particular dentro de lo que es Copilot, ¿de acuerdo? A nivel de seguridad y a nivel de todo lo que es IA, ¿vale? ¿Qué son los retos con los cuales nos encontramos? ¿De acuerdo? Nos encontramos con diferentes retos, ¿de acuerdo? Con la utilización de IA generativa, ¿vale? Vamos a llamarlo así, que cuando empezamos a utilizar IA generativa, es como abrir lo que es la caja de Pandora, ¿vale? Es decir, hasta ahora sin IA, ¿de acuerdo? Cuando había una vulnerabilidad y yo tenía un problema de seguridad en mis datos, muchas veces ese problema de seguridad no era visible. Es decir, yo podía tener una carpeta compartida, ¿de acuerdo? Con un usuario compartir por error una carpeta compartida con todos, o incluso de forma pública con agentes del exterior, y a lo mejor yo, como equipo de TI, pues no me daba cuenta de ella hasta que sucedía algo, ¿vale? ¿Qué pasa con el tema de IA? ¿De acuerdo? Pues obviamente con el tema de IA, este vulnerabilidad es mucho más visible, ¿de acuerdo? Porque directamente consultando, como señalaba un poquito antes Sergio, con un lenguaje coloquial, ¿de acuerdo? Te va a sacar información o te va a crear información a la cual un usuario determinado pueda acceder, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos retos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es cómo afrontamos, ¿de acuerdo?, la seguridad, pero permitiendo, vamos a llamarlo así, ese balanceo entre seguridad y productividad, es decir, permitiendo seguir utilizando lo que es la IA, ¿vale? La IA generativa. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de seguridad y qué elementos como mínimo deberíamos implantar para empezar a utilizar herramientas de IA dentro de mi organización, ¿vale? El segundo riesgo, el segundo reto, ¿de acuerdo?, son los riesgos en sí como tal, tanto internos como externos, ¿de acuerdo? Es decir, no solo es lo que desde fuera nos puedan obtener de nosotros, sino también lo que nosotros podemos en un momento determinado publicar, aunque sea sin querer, de acuerdo hacia el exterior, ¿vale? Es decir, hay riesgos tanto internos como externos, ¿vale? El tercer elemento dentro de una organización es información sensible de esa organización, ¿vale? Pues desde nóminas, datos de usuario o de un empleado en concreto, ¿vale? Temas de proyectos, de acuerdo, que estamos trabajando con ellos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, hay diferentes tipos de información sensible que debemos de proteger de el acceso no adecuado desde la IA, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un tercer elemento muy importante, ¿vale? Y el último es la regulación, ¿vale? El compliance, ¿de acuerdo? A día de hoy en Europa, bueno, ya sabéis que en Europa se regula todo, ¿vale? Y luego vamos a ver diferentes opciones, diferentes elementos o políticas, de acuerdo, que afectan a la IA en cuanto a regulación, ¿vale? Entonces, con más razón, ¿vale? Si yo meto una herramienta que en teoría puedo obtener determinada información, tengo que tener en cuenta esa regulación, ¿de acuerdo? Para poder aplicar medidas para no saltarla, ¿vale? Claro, esto es lo de hoy en día, ¿no? ¿Qué regulaciones tenemos hoy en día? Desde GDPR, que es tradicional, ¿de acuerdo? DORA, ¿vale? Que es algo muy habitual, que es lo que está en moda, vamos a llamarlo así, últimamente, ¿de acuerdo? Va a haber de aplicar, bueno, moda. Es obligatorio aplicarla, ¿de acuerdo? A determinadas organizaciones. NIS 2, ¿de acuerdo? Y la nueva de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? De la Unión Europea, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de esto, ¿vale? ¿Qué riesgos corremos? El primero, que nos caiga una multa, ¿de acuerdo? Es decir, pues que yo publique sin querer datos médicos de un paciente, ¿de acuerdo? Porque se ha accedido a través de IA a ese expediente y queden publicados y por tanto me vea afectado, ¿de acuerdo?, por una multa, bueno, que dice expediente médico y dice cualquier otra cosa, ¿vale? Que esté regulado. El segundo, un daño reputacional. Todos sabemos, ¿no? Fugas de datos y demás son publicadas, tienes que dar parte, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Es decir, al final es un daño reputacional para tu organización. El tercer punto, ¿de acuerdo? Ese daño reputacional muchas veces supone una pérdida de confianza, ¿de acuerdo? Es decir, yo no voy a dar mis datos a tal organización o no voy a trabajar con tal organización porque sufro continuamente datos, o sea, pérdidas o fugas de datos o ataques, ¿de acuerdo?, a nivel de seguridad, ¿vale?
Y luego, por último, de acuerdo a una posible quiebra. Es decir, si yo tengo una organización que se dedica a proyectos de I+D y me roban esos proyectos de I+D, pues probablemente no tenga mucho que hacer, ¿de acuerdo? Porque me han robado esos proyectos o esa documentación asociada a los proyectos, ¿vale? Y esto es la realidad. Es decir, este riesgo existe, ¿vale? Y cuando sucede un incidente de seguridad, que insisto, con el tema de IA, es mucho más, vamos a llamarlo así, mucho más probable, ¿de acuerdo? Puede serlo, ¿vale? Puede suceder cualquiera de estas cuatro cosas, ¿vale? Sí, además, estos proyectos de seguridad de IA son muy importantes porque, queramos o no, todos nuestros usuarios o empleados, en este caso, eh, utilizan la IA en el día a día y miran las noticias del otro día del DeepSeek, la IA china, que prometía todo, gratuito tal, y hubo un robo de información allí a usuarios. Se supone, pero vamos, está bastante ya documentado que, ante dejar a los usuarios que lo utilicen, deberíamos hacer proyectos de seguridad para vuestra organización. Vale, Efectivamente. era publicidad, pero orientado al DeepSeek. Vale, sigue, Juanjo. Nada, lo que comentábamos, comentaba un poquito es esto al principio, ¿de acuerdo? Copilot de sí no es una licencia como tal, ¿vale? Se vende como licencia, porque es así, ¿de acuerdo? Pero es una transformación a nivel de organización, ¿vale? Es decir, lo que tratamos de alguna forma es, de una forma segura, ¿vale? Desbloquear determinada productividad, ¿de acuerdo? Para nuestros usuarios o para nuestros empleados, ¿vale? Es decir, y esto es tal cual. Es decir, para implantar IA generativa debemos de prepararnos para esa implantación, ¿de acuerdo? Y para ello debemos, entre otras cosas, tanto proteger lo que es la identidad del usuario, los dispositivos que utiliza el usuario, como en sí los datos que va a manejar ese usuario y que van a ser accesibles a través de esa IA, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la parte de Microsoft, se recomiendan en función de los tipos de licencias determinados controles de seguridad, ¿vale? Es decir, hay una línea base, ¿de acuerdo? Que sí o sí debería estar implantada para poder trabajar con Copilot, ¿de acuerdo? Desde licencias Business Standard, ¿de acuerdo? Office 365 E3, ¿de acuerdo? Que son la protección de la identidad con múltiple factor de autenticación, ¿de acuerdo? Y un segundo, ¿vale? Que es la utilización de etiquetados, ¿vale? Etiquetados manuales, ¿de acuerdo? Para todo el contenido generado por Copilot, ¿de acuerdo? En el caso que tengamos una licencia superior, una Business Premium o una E3, ¿de acuerdo? Deberíamos aplicar acceso condicional, deberíamos aplicar la utilización de etiquetados, ¿de acuerdo? Manuales en este caso, para documentos tanto de Microsoft como no Microsoft, ¿de acuerdo? Porque también pueden ser PDFs. Y deberíamos de gestionar los dispositivos desde los cuales se accede, ¿vale? A esa IA generativa por parte del usuario. Es decir, no solo proteger la identidad del usuario, sino el dispositivo desde el cual accede, ¿vale? Es decir, implantación en este caso, hablando de Microsoft, de acuerdo de Microsoft Intune, ¿vale? Y el tercer y último, de acuerdo, si trabajamos con E5, ¿vale? Pasaríamos de conditional access a control de acceso basado en riesgo de sesión, ¿de acuerdo? O de usuario, ¿vale? Pasaríamos a hacer un etiquetado automático y empezaríamos a hacer un descubrimiento del resto de aplicaciones de IA que puede estar utilizando el usuario dentro de su entorno, ¿vale? Que esto se puede hacer, ¿de acuerdo? Con Call of Discovery, ¿de acuerdo? Todo lo que es la parte de Defender, ¿de acuerdo? Asociada al mismo. ¿Cómo deberíamos empezar a trabajar con Copilot? ¿De acuerdo? Pues lo primero es establecer las fases, las bases, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Es decir, sabéis que Copilot se alimenta de lo que tengáis en el Tenant 365, con lo cual la documentación, etcétera, etcétera, tiene que estar en el Tenant correspondiente de 365, ¿vale? Es decir, todos debemos empezar a trabajar con Teams, con SharePoint, con OneDrive, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es punto uno. Punto dos, ¿de acuerdo? Hay que proteger la identidad del usuario, es decir, lo primero para poder acceder a ella, ¿de acuerdo? Va a ser autenticarte, ¿vale? Si alguien rompe esa autenticación, ¿de acuerdo? Ya va a poder acceder a todo lo que ese usuario, ¿de acuerdo? Tenga de ahí, incluso hacer un tema de granado escalado, etcétera, ¿vale? Ojito con esto. Es decir, lo primero es proteger la entrada, vamos a llamar así, la identidad, ¿vale? Como segundo punto, ¿de acuerdo? Sería conveniente, ¿vale? Proteger los endpoints, ¿de acuerdo? Con Defender for Endpoint, con Intune, con la gestión de dispositivos desde el cual se accede. Y esto es clave, ¿de acuerdo? Es decir, está bien que proteja la identidad, muy bien, pero si luego esa persona, por la razón que sea un usuario de la organización, accede desde un ordenador público, desde una Wi-Fi que es pública, algunas veces puede suceder que esa información, ¿de acuerdo?, sea capturada en medio,
¿vale? Entonces hay que tener cuidado y hay que determinar desde dónde puedes acceder a esa IA, ¿vale? Luego, la parte de, vamos a llamarlo así, de datos, ¿de acuerdo? Implementar etiquetado, que vamos a hablar hoy de ello, ¿de acuerdo? Y políticas de DDP, ¿vale? Segundo, en el caso que tengamos SharePoint, podemos estructurar los datos y clasificarlos utilizando acceso condicional para SharePoint, ¿de acuerdo? Y tercero, ¿de acuerdo? Utilizar privilegios mínimos, ¿de acuerdo? Protegerse mediante gestión de identidad, ¿de acuerdo? PIN, ¿de acuerdo? Para establecer privilegios en función del uso y un momento determinado que caduquen, etcétera, etcétera, y la utilización de Defender de forma global, no solo Defender for Endpoint, sino Defender for 365, etcétera, ¿vale? Y luego ya la última fase, que es hacer la implantación, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos todo protegido, vale, pues ahora voy a poner las licencias de Copilot a mis usuarios y voy a empezar a enseñarles a trabajar con Copilot, ¿vale? ¿De acuerdo? Haciendo POCs, impulsando el uso de la IA mediante formaciones, mediante pequeños workshops, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y de ahí, vamos a llamarlo así, hacer que esa IA baje, que se organifique, ¿de acuerdo? A todo lo que es la organización, ¿vale? Utilizando ya posterior otro tipo de herramientas, etcétera, etcétera. Vale, pues vamos a empezar con lo primero, ¿de acuerdo? Con Entra ID, ¿vale? ¿Sabéis que Entra ID es el antiguo Azure Active Directory, ¿de acuerdo? Bueno, antiguo, hace unos años, ¿de acuerdo? Que ha cambiado de nombre, ¿vale? En TI, bueno, creo que más o menos esto sabéis lo que es, todo el mundo sabe lo que es la identidad en el mundo de TI, ¿vale? Pero bueno, sabéis que se refiere a la información que identifica a alguien que está en línea, ¿de acuerdo? Con sus credenciales de inicio de sesión, con su dirección de correo electrónico, con su número de teléfono, etc., 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 ¿vale? La identidad digital no, es la base, ¿de acuerdo? De todo lo que es proceso de AAA, ¿de acuerdo? Autenticación, autorización, accounting y demás. Y es la base fundamental en la seguridad de la información, ¿vale? De nada sirve proteger el equipo, proteger los datos si no protejo la identidad del usuario. Es decir, estar seguro de que quien se está conectando es quien dice ser el que se está conectando. Es decir, si es Juan de mi organización, tiene que ser Juan de mi organización y tengo que estar seguro que sea Juan, ¿vale? Y de ahí, ¿de acuerdo? La autenticación multifactor es la base, ¿de acuerdo? Para esa identidad digital, para protegerla. Obviamente, todas las políticas de contraseñas, etc., tradicionales, ¿no? Pero multifactor es lo mínimo que debemos aplicar, ¿vale? ¿Por qué la identidad es clave? ¿De acuerdo? Dentro de la seguridad, ¿de acuerdo? Porque es el proceso inicial para poder acceder a los datos y poder acceder a los recursos que tengo de mi organización. Es decir, la autenticación y la autorización de ese usuario, ¿de acuerdo? Son críticos según la organización, ¿vale? Y normalmente es el primer punto de ataque, ¿de acuerdo? Que sufre una organización, ¿de acuerdo? Todos conocéis temas de phishing, ¿de acuerdo? Temas de ataques, ¿de acuerdo? De forma masiva a usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este robo de identidad, ¿de acuerdo? Suele ser una amenaza constante. Y cuando hablo de robo de identidad, normalmente, ¿de acuerdo? Suelen ir a usuarios, vamos a llamarlo así, que sean menos privilegiados, que tengan menos privilegios dentro de una organización, ¿de acuerdo? Pero si esto está mal, ¿de acuerdo? Lo más normal es que luego escalen, etc., 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 ¿vale? Entonces, es fundamental proteger lo que es la identidad, ¿vale? Vale. Entonces, como medida de seguridad, debo proteger de acuerdo a esa identidad, ¿vale? Es decir, haciendo una gestión de esa identidad, lo que voy a reducir son las brechas que voy a tener de seguridad, ¿vale? El MFA es una herramienta eficaz, ¿de acuerdo? Sé que salen por ahí noticias algunas veces, ¿de acuerdo? De que se ha vulnerado un MFA, etc., etc. Pero suele ser, ¿de acuerdo? El 90 y pico % de las ocasiones suele ser una herramienta eficaz, ¿vale? Luego está el usuario, como siempre, ¿de acuerdo? Todos conocemos a los usuarios de nuestras organizaciones y sabemos que algunas veces, pues bueno, les llega una autenticación, un MFA, ¿de acuerdo? Una señal y algunas veces le dan así sin mirar más, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, hay que hacer políticas de concienciación, etc., etc., ¿de acuerdo? Pero Está claro, Juanjo, y perdona, que si a un usuario le llegan los malos y le ofrecen 100.000 pavos por darle las claves, ese factor humano está ahí siempre. Y no hay ninguna herramienta tampoco que te cubra al 100. Entonces, pues lo que has dicho es bastante importante, que si quieren,
por desgracia, entran. Efectivamente. ¿De acuerdo? O sea, MFA funciona, pero factor humano sé que es. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, y esa gestión de identidad muchas veces también mejora lo que es experiencia de usuario, ¿de acuerdo? A la hora de acceso. Ya sabemos que todos los usuarios se nos van a quejar porque tendrán que dar la MFA, ¿vale? Ya lo sé, ¿de acuerdo? Pero es lo que toca, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y algunas veces, bueno, pues sabes que tenemos tickets, ¿no? A nivel de quejas, pero bueno. Desafíos, ¿de acuerdo? Que vamos a tener, ¿de acuerdo? Obviamente, cuantos más usuarios tengamos, mayor va a ser el desafío a la hora de gestionar esa identidad, ¿vale? Hay que equilibrar siempre seguridad y experiencia de usuario. Es decir, no sé, no sería conveniente que estuviésemos pidiendo el múltiple factor de autenticación cada vez que un usuario accede a un recurso, ¿vale? Pero eso podría llevar que MFA al cabo del día fuese 20, 30 o 40 veces, ¿vale? Hay que activar política de finishing on en función de, por ejemplo, esta acceso condicional, ¿no? En función del tipo de acceso, a qué se accede, pedir o no ese MFA, etc., etc., ¿vale? Obviamente, el cumplimiento normativo a nivel de gestión de identidad es fundamental, ¿vale? Y esa gestión de identidad, primero tiene que ser escalable y flexible. Es decir, que en un momento determinado, si yo tengo 100 usuarios, perfecto. Si tengo 200, también perfecto. Y pueda escalarlo sin ningún tipo. Esto a través de Intra-ID y las diferentes herramientas que tenemos asociadas a la identidad, como acceso condicional, gestión basada en riesgo, etc., etc., esto es totalmente escalable, ¿vale? Y flexible porque puedo cambiar de un momento a otro en ningún tipo, en cualquier momento, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poquito en Intraday. Seguro que todo suena esto, ¿de acuerdo? Directorio activo, Windows Server 2000, ¿de acuerdo? Que es cuando empezó el directorio activo como tal, ¿vale? Que conocemos como RDS de toda la vida y que está en Windows Server desde aquella época, ¿vale? Porque antes estaba NT y había algo por el estilo, pero no era Active Directory, ¿vale? Yo que ya tengo unos años, esto lo recuerdo porque creo que fue, no, voy a decir que fue el primer servidor que manejé, no, manejé NT anteriormente, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí es verdad que supuso un cambio grande, ¿vale? Y es una tecnología que sigue vigente hasta hoy en día, ¿de acuerdo? Obviamente ha evolucionado, se han cambiado cosas, etc., etc., ¿de acuerdo? Pero sigue vigente hoy en día. Eso es más normal tener un directorio activo en cualquier empresa, en cualquier organización, ¿vale? Esto hoy en día, ¿de acuerdo? Pasamos al cloud, ¿de acuerdo? O tenemos una desviación con cloud, ¿de acuerdo? Con Entra-ID, ¿de acuerdo? Que es el proceso, ¿vale? Entra-ID es el servicio, ¿de acuerdo? Como comentamos un poquito en la nube, ¿vale? De directorio activo, ¿vale? Y aquí, como sabéis, podemos llevar nuestra identidad a la nube que tenemos en mi entorno de organización de tres formas distintas, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles porque, bueno, más o menos creo que conocéis todos, ¿vale? PHS o Password Hash Sincronización, ¿de acuerdo? Sincronización de usuario y contraseña que tenemos en directorio activo a Entra-ID. Pass-through, ¿de acuerdo? Que es una mini federación que solo sirve, ¿de acuerdo? Para 3 y 5, para exportar a 3 y 5, autenticación a través de 3 y 5, ¿vale? En este caso lo que hacemos es sincronizar al usuario, la contraseña nunca se sincroniza, sino que se accede a través de un agente, ¿de acuerdo? A nuestro directorio activo local para validar el usuario, ¿vale? Y luego tenemos la federación de toda la vida, ¿de acuerdo? Utilizando ADFS, ¿de acuerdo? Que sería el proveedor de identidad que utilizaríamos para esto, ¿vale? Que podemos federar no solo la parte de directorio activo, sino que otro aplicativo que podemos federar directamente contra el servicio de federación de ADFS, ¿vale? Ahí únicamente sincronizamos, obviamente, la parte de usuarios, ¿de acuerdo? Pero sincronizamos toda la parte de contraseñas porque autenticación es local, ¿vale? ¿Qué añadimos a esto? MFA, ¿vale? Autenticación multifactor, ¿de acuerdo? ¿Qué es la autenticación multifactor? Pues si alguien no lo conoce, ¿de acuerdo? No es doble factor, es multifactor, ¿de acuerdo? Es decir, podemos meter múltiples factores de acuerdo a la autenticación para lo que es el usuario, ¿vale? Es el uso de dos o más elementos que tenemos y es algo que tú conoces, obviamente, como es la contraseña o un PIN, es decir, yo meto la contraseña, yo meto el PIN en mi equipo Windows, ¿vale? Algo que tú tienes, como puede ser un teléfono, una tarjeta de crédito, un token de hardware, etc., etc., ¿de acuerdo? Y algo que físicamente te identifica, como puede ser una huella de dactilar, un escáner de retina, elementos biométricos, etc., ¿de acuerdo? De hecho, estoy seguro que muchos utilizáis el Microsoft Authenticator, ¿de acuerdo? Como aplicación, o bueno, probablemente muchos, ¿de acuerdo? Para CMFA. Y esto es muy fácil. Vosotros metéis el usuario y contraseña, se os envía un código, ¿de acuerdo? A la aplicación de multifactor, ¿de acuerdo? Que está en un dispositivo móvil, habitualmente, en un teléfono, ¿vale? Que es vuestro, que vosotros poseéis, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que meter el numerito, validar el numerito que os aparece, y luego os pide habitualmente la huella biométrica, ¿vale? La huella o escáner de facial, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para validar eso. Es decir, realmente estás aplicando tres factores, ¿de acuerdo? Contraseña, dispositivo que tú tienes, tercero, un biométrico, ¿vale? Esto es MFA.
¿de acuerdo? Un segundito, Juanjo. Aquí hay una problemática que, bueno, lo hemos vivido con vosotros, que es que hay usuarios que no quieren utilizar el doble factor de autentificación en sus teléfonos. Entonces, para ello, como ha explicado Juanjo, hay unos tokens, ¿vale? Nosotros trabajamos con Yubico, es una solución muy implementada en el mercado. Entonces, si alguno tenéis esa problemática, no dudéis en preguntarnos. Efectivamente, ¿de acuerdo? Además funciona muy bien, ¿de acuerdo? Os ubico para este tipo de casos, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos hacer ese intercambio? ¿De acuerdo? Pues hay diferentes opciones. ¿De acuerdo? Hoy en día lo más normal es utilizar una aplicación móvil con un código correspondiente, ¿vale? Para el móvil, aunque también hay opción de llamadas y mensajes, aunque si no me equivoco, estas se las han quitado, bueno, las llamadas siguen vigentes, ¿de acuerdo? Y la traducción de mensajes creo que se están quitando, ¿de acuerdo? Como opción principal. Sabéis que a un mismo dispositivo o un mismo usuario puede configurar varias opciones, ¿de acuerdo? Bien por la aplicación, ¿de acuerdo? O posteriormente con llamada, etc. Y además un mismo usuario puede meter más de un dispositivo, ¿de acuerdo? Puede meter más de un teléfono móvil para que haga llamada, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona MFA? Pues más o menos lo conocéis, ¿de acuerdo? Pero un poquito así por encima, ¿vale? El usuario intenta iniciar sesión en lo que sea aplicativo, ¿vale? Mete el usuario en función de el tipo de gestión de autenticación con Office 365, pues meterá la contraseña y se validará contra el directorio activo o irá al directorio activo local en el caso que sea pass-through o federación, ¿vale? Una vez que sea autenticado con el usuario y contraseña es correcto, le va a llegar un mensaje, ¿de acuerdo? Porque se ha activado lo que sea MFA y ese mensaje, ¿de acuerdo? Le llega o bien a la aplicación móvil o bien a través de una llamada, mensaje de texto, etcétera, etcétera, ¿vale? El usuario tiene que responder a esto validando de que realmente es él, ¿de acuerdo? Porque llega a su dispositivo o bueno, por la vía que sea, ¿de acuerdo? Es como funciona un poquito el MFA, ¿vale? Para que sepáis un poquito cómo va. Vale, ¿qué es acceso condicional? ¿De acuerdo? Y lleva MFA un poquito más allá, ¿de acuerdo? Es decir, hablábamos un poquito antes, ¿de acuerdo? De que, claro, si el usuario le pagan X dinero o si el usuario es un poquito de aquella manera, pues a lo mejor acepta un sí, ¿de acuerdo? En el doble factor, ¿vale? O en el múltiple factor. Vale, acceso condicional, lo que hacemos es meter unas reglas adicionales, ¿de acuerdo? Para que un usuario pueda iniciar sesión y pueda validarse o entrar a una determinada aplicación, ¿vale? Esas reglas pueden ser muy variadas y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Puede estar basado en un dispositivo, en ubicación, en riesgo, etcétera, etcétera. E incluso en aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿A qué aplicación va a acceder? Se establece una regla u otra. ¿Cómo funciona el acceso condicional? ¿Vale? Pues bueno, tenemos un usuario, ¿de acuerdo? Que está en una determinada ubicación, ¿vale? Geográfica, ¿de acuerdo? Me refiero a país, etcétera, etcétera. Está dentro de ese país, está en una determinada ubicación, en su casa, en oficina. Además, está accediendo desde un determinado dispositivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, normalmente esos dispositivos debíamos de gestionarlo a través de, bueno, en este caso Microsoft, a través de un Intune, ¿vale? En este caso un MDM, ¿de acuerdo? Para gestionar ese dispositivo y ese móvil. Entonces, cuando el usuario intenta acceder a una aplicación, la que sea, ¿de acuerdo? Porque estas políticas pueden ser por aplicaciones, ¿vale? Lo que hace el Entra-ID es validar qué condiciones tiene este usuario en función de la ubicación geográfica, en función de si está en su casa o si está en la oficina y en función del dispositivo y en función de la aplicación que corresponda, que aquí esté intentando acceder, ¿vale? Entonces, en función de eso, de esa política que basada en esas condiciones, ¿de acuerdo? Establecen unas condiciones para lo que es el acceso. Esas condiciones pueden ser desde que para acceder a esa aplicación solo puedes acceder de un dispositivo que esté gestionado y que además que ese dispositivo esté validado, es decir, que sea compliant, ¿de acuerdo? Que tenga, por ejemplo, el antivirus, que esté actualizado, etc, 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 ¿vale? Que además esté en una oficina, que además esté en España, etcétera, etcétera. En función de las condiciones que yo quiera, ¿vale? Y en función de las condiciones puede ser, le permito el paso sin pedirle nada, le permito el paso, pero le pido, bueno, permito el paso, le dejo acceso, pero tiene que validar un MFA, o en un momento determinado digo, no puedes entrar, ¿vale? A esta aplicación. Entonces, esto es lo que se acceso condicional, es decir, establecer condiciones para lo que es el acceso del usuario a una determinada aplicación. Aplicación tanto de 365 como de terceros, ¿vale? Siempre y cuando estén asociadas a Entra-ID. Vale, ¿cómo funciona el acceso condicional? ¿Vale? Pues tenemos, vamos a llamarlo así, tres elementos, ¿de acuerdo? Asignaciones, condiciones y mandos, ¿vale? Las asignaciones, vamos a llamarlo así, es aplicación de políticas a aplicaciones, ¿vale? Las condiciones son lo que yo pongo, es decir, para acceder a esta aplicación tienes que estar en España o en la oficina y además tienes que estar desde un dispositivo gestionado. Y luego los mandos, es decir, qué es lo que pido, ¿no? Es decir, le permito pasar, le pido un doble factor, no le permito pasar, etcétera, etcétera, ¿vale?
Vale, ¿cómo se configura esto? Pues aplicando políticas, ¿de acuerdo? Para ello hay unas que ya vienen definidas, ¿de acuerdo? Que se vienen en plantillas, ¿vale? Bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, para aplicar acceso condicional necesitas una licencia de Intraday P1, ¿de acuerdo? Que vienen incluidas en muchas licencias, por ejemplo, las F1, F3, E3, E5, Business Premium viene incluido, ¿vale? Este tipo de licencias. Si no, se puede comprar como un add-on, ¿vale? Pues nada, se puede hacer a través de plantillas, ¿de acuerdo? Y hay un conjunto de plantillas ya creadas para aplicar este tipo de condiciones, o puedo crear mis propias políticas, ¿de acuerdo? Que es una forma muy sencillita de crearlas, ¿vale? Que vamos a ver un poquito cómo se crean, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer es, primero, determinar qué condiciones vamos a establecer, es decir, para qué usuarios va a afectar, a qué aplicaciones va a afectar esa directiva, ¿vale? Desde qué plataformas voy a hacer esa afectación, es decir, si es cuando accedan desde el móvil, desde un iOS, desde un Windows, Windows Phone ya no existe, ¿no? Desde Android, ¿de acuerdo? O si es cuando acceden desde su equipo, ¿de acuerdo? Puede ser un MacOS, un Windows, lo que corresponda, ¿vale? Voy a establecer como la condición desde cómo tiene que estar el dispositivo, desde qué ubicación, a qué aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo así, una condición es cuando esto sucede, eso es la condición, entonces haz esto, eso es lo que se llama el control de acceso, ¿vale? Entonces, son los mandos, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí. Si fijáis un poquitín, esto es ¿qué hago? ¿No? Es decir, una vez que se cumple la condición o no se cumple la condición, ¿qué es lo que hago? ¿Vale? Entonces, como veis ahí, hay opciones, desde conceder acceso hasta bloquear acceso, ¿vale? En caso de conceder acceso, puedo marcar diferentes checks, ¿de acuerdo? De requerir múltiple factor, perdón, requerir que el dispositivo esté marcado como compatible, requerir que el dispositivo esté unido de forma híbrida entre ID, requerir que la aplicación cliente esté aprobada, es decir, que para conectarte al correo electrónico de Chase Online solo puedas acceder, por ejemplo, desde Outlook, etc., ¿vale? Concesiones. Y luego incluso se pueden establecer por sesiones, ¿vale? Es decir, ponemos un ejemplo. De acuerdo a la frecuencia de inicio de sesión, sesión de explorador persistente, etc. Por ejemplo, que no vale mantener la caché la sesión en el navegador, ¿de acuerdo? Sino que tengan que pedir MFA cada vez que el usuario quiere acceder a una determinada aplicación, ¿de acuerdo? Y no se mantenga la sesión, ¿de acuerdo? Que me lo pida siempre, ¿de acuerdo? Muchas veces, es decir, algunas aplicaciones, cuando accedo a una aplicación que es crítica, pues puedo hacer que lo pida siempre, automáticamente, ¿vale? Bueno, ¿cómo se tiene la póliza? La política, perdón, ¿vale? Seleccionaría los usuarios y los grupos, ¿de acuerdo? Podéis ir a diferentes condiciones, establecería las condiciones, establecería los controles de acceso. Súper sencillo, ¿de acuerdo? De hacer, ¿vale? Luego esa directiva la puedo probar, ¿vale? Que es una opción de solo informe, ¿de acuerdo? O puedo activarla para un determinado número de usuarios únicamente, ¿vale? Y puedo activar o desactivar la directiva en función de lo que necesite. ¿Qué plataformas? Todas, ¿de acuerdo? Bueno, ahí aparece Windows Phone porque esto es un poquito tal, pero podemos aplicar políticas tanto a dispositivos Linux, Mac o Windows, ¿vale? Y luego a dispositivos móviles, pues sea Android o iOS, ¿de acuerdo? En los dispositivos móviles te viene tabletas, ¿de acuerdo? Tablets. El tema de ubicaciones, ¿de acuerdo? Puedo filtrar por países o por direccionamiento IP, ¿vale? En función de IPs o en función de países, ¿de acuerdo? Y aquí puedo hacer permitir solo determinados países o permitidos todos exceptuando X, ¿de acuerdo? De igual forma que el tema de direccionamiento IP, ¿de acuerdo? Con lo cual voy a poder controlar si se conecta a la misma oficina, desde qué país, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Del usuario, que comentaba Sergio. Vale, si un usuario le pagan por las credenciales, sí, pero yo puedo decir que si un usuario está conectando desde China o está conectando desde un país que no sea España, no le permito pasar a que tenga las credenciales, ¿vale? En aplicaciones clientes, ¿de acuerdo? Es decir, muy normal hoy en día es permitir únicamente a aquellos que tengan autenticación moderna, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, no os permitiría autenticaciones legacy, ¿de acuerdo? Como puede ser autenticación básica, para clientes con POP e IMAP, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Porque no quiero que con este tipo de autenticación se accedan mis elementos, ¿vale? Bueno, pues si hago algo tipo, ¿de acuerdo? Entonces puedo bloquear lo que son protocolos heredados, ¿vale? Y luego, Juanjo, por ejemplo, una pregunta. dime. ¿Hasta qué punto es legal la geolocalización de los empleados a la hora de logarse? Bueno, A ver, lo dejo en el aire. no soy experto en leyes, pero hasta donde yo sé, creo que no hay ningún tipo de problema en eso, en ese sentido. Más allá de, obviamente, un usuario, un empleado de una organización tiene un contrato con la empresa que establecerá las condiciones de dónde tiene que trabajar ese empleado, Correcto. ¿vale? Con Luego lo siempre cual, eso tiene que dependerá, estar informado sobre ello. Vale. efectivamente, ¿de acuerdo?
No es que se esté geolocalizando de forma continua, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, yo no estoy geolocalizando de forma continua de lo que es el empleado, sino que el empleado cuando intenta autenticarse, sí le voy a geolocalizar, solo cuando intenta autenticarse, ¿vale? Porque ahí habrá una IP y habrá una ubicación, ¿de acuerdo? Del dispositivo, ¿vale? Vale. Bueno, las aplicaciones clientes. Las aplicaciones clientes son tanto una condición como un control, ¿vale? Es decir, yo puedo ser, puede ser una condición porque voy a obligarle a poner autenticación moderna de su navegador, etcétera, o puede ser un control, ¿de acuerdo? Porque voy a requerir esa aplicación cliente, una determinada aplicación cliente para poder acceder o que tenga aplicada una determinada directiva, ¿vale? Bueno, protección de aplicaciones, esto es muy común, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando trabajáis con dispositivos que son propios de los usuarios, ¿vale? Es decir, yo puedo establecer, como sabéis, dentro de lo que es 365 a través de Intune, yo puedo establecer aplicaciones que sean de organización, ¿vale? Que sean protegidas y metérselas dentro de un dispositivo, ¿de acuerdo? Que no sea de la organización, que sea del propio usuario, ¿vale? Entonces yo puedo hacer, vamos a llamarlo así, dentro de ese dispositivo, una especie de caja negra, ¿vale? Que sea mía de la organización y que nada salga de ahí, ¿de acuerdo? Le pongo las aplicaciones, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, el Copilot a día de hoy, el Outlook, y no puede salir nada de información de ahí. Y para poder hacer esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir determinadas condiciones, ¿vale? Es decir, que requiere una directiva de protección de aplicación, que la aplicación sea esa que yo he configurado y he desplegado en ese dispositivo, ¿de acuerdo? Que sea un dispositivo personal, ¿vale? Bueno, condiciones de riesgo de iniciación, que esto vamos a ver un poquito más adelante. Para esto hace falta P2, ¿de acuerdo? De trade, ¿de acuerdo? De la actividad de premium, ¿vale? Como queráis llamarlo. Es decir, lo que se hace es, Entraide aplica una inteligencia artificial que en base a cómo ha iniciado la sesión el usuario en otras veces, ¿de acuerdo? Decide si un inicio de sesión está en riesgo o no está en riesgo, ¿vale? O una sesión es de riesgo o no está de riesgo. Y en función de riesgo alto, mediano o bajo, yo establezco unas políticas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, si es alta, le pediré probablemente un doble factor, ¿de acuerdo? O incluso le negaré el acceso. Si es mediana, le pediré un multifactor. Si es baja o sin riesgo, pues a lo mejor le dejo de iniciar sesión sin MFA. ¿Vale? Bueno. Luego te vienen las opciones de filtro de dispositivo. ¿De acuerdo? Es decir, el sistema operativo sea la versión Windows para IN para TAN, versión tal. ¿De acuerdo? Sí, se pueden establecer diferentes políticas o diferentes condiciones y pues, se puede filtrar por diferentes elementos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente basados en dispositivos. ¿Vale? Puedo establecer mis propias reglas y mis propias expresiones. Bueno, un elemento que viene dentro de Raider, ¿de acuerdo? Que es el Privacy Identity Management, ¿vale? Lo que comentaba un poquito antes, ¿de acuerdo? Es decir, establecer permisos para los usuarios, pero justo en el momento que los necesita y durante un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Es decir, mis usuarios no tienen por qué tener un rol determinado dentro de mi Office 365 de forma, vamos a llamar así, persistente, es decir, siempre. Si en un momento determinado necesita, sobre todo para la gente para gente de TI, necesita un determinado rol para acceder a una determinada cosa o para poder gestionar determinados elementos, yo le doy ese rol solo durante un tiempo determinado, ¿vale? Y además con un flujo de aprobación, ¿de acuerdo? En el caso que lo necesite, si quiero ponérselo, ¿vale? Vale, aparte de gestión de protección de la identidad, ¿de acuerdo? Pues como veis ahí, lo que es la parte de Identity Protection nos va a sacar, ¿de acuerdo? Cuáles son los riesgos que tiene el usuario en un momento determinado, si hay usuarios de riesgo, si hay iniciación de riesgo, y ya puede visualizar todos cada uno de ellos, ¿vale? En el caso de que un usuario entre en riesgo alto, ¿de acuerdo? Y se bloquee el acceso, voy a poder en un momento determinado ver todo el escenario de lo que ha sucedido y voy a poder desbloquear, vamos a llamarlo así, o obligarle, por ejemplo, a cambiar la contraseña o obligarle o hablar con él antes de nada para saber qué narices ha pasado con ese inicio de sesión o ese inicio de sesión, ¿vale? Vale, ¿cómo hace esto? Pues bueno, como veis ahí, hay diferentes tipos de detección de riesgos, ¿vale? Credenciales que han sido vulneradas, ¿de acuerdo? Probablemente alguna vez os haya llegado un correo de ese tipo, ¿de acuerdo? Atacantes, ¿de acuerdo? Mediante lo que se llama password spray, ¿de acuerdo? Ataques de fuerza bruta. Direcciones IP anónimas, direcciones IP que no se corresponden con la ubicación de lo que es el usuario habitualmente, ¿de acuerdo? Direcciones que han sido clasificadas por Microsoft a nivel de malware, ¿vale? Todo tipo de cosas son los que se basan para proteger esa identidad de lo que es el usuario, ¿vale? Bueno, una cosa muy rápida, vemos ya, saltamos identidad, ¿vale? Nos pasamos a gestionar el dispositivo, muy rápido, Intune, ¿vale? Intune nos va a permitir administrar lo que son los dispositivos, ¿vale? Con los cuales trabaja un usuario, ¿vale? Y a mí a nivel de TI lo que me va a permitir es administrar ese dispositivo, pero dentro de ese dispositivo me va a permitir administrar el sistema operativo
y todas las aplicaciones, ¿de acuerdo?, que están en ese dispositivo, ¿vale? Obviamente, con esta información voy a poder utilizarla para acceso condicional y otros elementos que comentábamos un poquito anteriormente, ¿vale? Esto es la evolución, si queréis llamarlo así, del SCCM tradicional, el System Configuration Manager, ¿vale? Que requería que ese equipo estuviese unido al directorio activo. Con Microsoft Intune esto no es necesario a día de hoy, ¿vale? No hace falta que el equipo esté en directorio activo y nada por el estilo. De hecho, nosotros muchas veces recomendamos que no lo estén, ¿vale? Y lo único que necesita es una conexión a Internet, ese dispositivo, ¿vale? ¿Cómo trabaja esto? Pues nada, ¿de acuerdo? En esos dispositivos habrá un elemento asociado que es el que se llama el Company Portal, ¿de acuerdo? El portal de empresas que se llama en castellano, ¿vale? Que será el que, vamos a llamarlo así, gestione el dispositivo, ¿de acuerdo? Aplicando las opciones de configuración que yo tengo, opciones de seguridad que yo tengo, los perfiles que yo tengo configurados en mi Intune, las aplicaciones, etc, etc. Y todo esto en base al usuario o al perfil del usuario, ¿vale? Entonces, al final vas a tener un control completo de lo que es el dispositivo. ¿De acuerdo? Como tal. Es decir, el usuario va a entrar, ni siquiera hace falta mantener el usuario administrador local ni nada por el estilo, se puede gestionar todo a través de Intune, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, si ese dispositivo es robado, etcétera, etcétera, hacer una limpieza total, ¿de acuerdo? De lo que es el dispositivo como tal, ¿vale? Vale, ¿cómo funciona eso? Bueno, una de las cosas que vas a poder configurar son los perfiles de correo, ¿vale? Ahí habrá un poquito de lo que es Exchange, para el día de hoy es Exchange Online, y voy a poder configurar directivas de correo para que en un momento determinado solo se pueda acceder a las cuentas de una determinada aplicación o habilitar unos determinados certificados o habilitar unas determinadas opciones a nivel de configuración dentro de lo que es ese dispositivo, ¿vale? Bueno, el portal de empresa que se puede personalizar totalmente con las aplicaciones y con el marketing que vamos a llamarlo así, logos y imagen corporativa, etc, para lo que sea la compañía. Y ese portal de empresa va a estar disponible para el usuario. Va a poder en un momento determinado, un usuario, vamos a poder servir aplicaciones que pueden instalarse de forma directa o que el usuario coja. Y ahí va a ver todo lo que se está haciendo, va a haber actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Que hay y que yo voy a disponer para lo que es el usuario. Vale, control de acceso corporativos a día de hoy, ¿vale? Eso es muy habitual, ¿de acuerdo? Anteriormente a la red corporativa, con nuestro directorio activo, nuestros servidores de correo, nuestros servidores de base de ficheros, etc. Esto, bueno, hoy en día sigue existiendo, de hecho sigue por ahí muchas veces, ¿vale? Pero cada día va evolucionando, nos veamos más a la nube, ¿vale? Pero que sepamos un poquito cómo va, ¿vale? DMZ, donde en teoría montábamos los servidores web a los cuales accedían los usuarios, ¿de acuerdo? Para prevenir descargas, etc. Y luego teníamos dispositivos, ¿de acuerdo? Acceso a Internet a través de navegadores que accedían a los PC, los dispositivos móviles, etc. ¿Vale? Esto hoy en día, ¿vale? Muchas veces los usuarios acceden muy poco a lo que es mi entorno interno, pero sí acceden a lo que es aplicaciones en Internet, ¿vale? Con lo cual hay que proteger ese acceso o ese dispositivo. No podemos proteger, vamos a llamarlo así, toda la capa. Bueno, hay opciones de sostenibilidad y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero hay que proteger lo que es el dispositivo, ¿vale? Perímetro de hoy día ya no puede, solución, control de acceso de datos integrado a las propias aplicaciones y dispositivos, ¿vale? Entonces aquí es un poquito cómo funciona Intune, ¿vale? Es decir, el usuario va a permitir o no que sea acceso a determinados elementos de acuerdo a determinados dispositivos. Si el dispositivo está gestionado a través de Intune, de acuerdo, como veis, voy a permitir ese acceso a lo que son los recursos, ¿vale? Bueno, como veis ahí, puedo forzar el cifrado de aplicaciones, eliminación de determinadas aplicaciones que quiera tener el usuario, por ejemplo, que tenga WhatsApp en el PC, que muchas veces a lo mejor yo no quiero que lo utilice, ¿vale? Forzar requerimientos de datos y también el cifrado de los mismos en el dispositivo en reposo, ¿vale? Y luego, obviamente, prevenir el robo, ¿vale? En un momento determinado poder hacer borrado, ¿vale? Las aplicaciones voy a poder gestionarlas, todas ellas, voy a poder tener dispositivos que sean compartidos o que sean de usuario, voy a poder gestionar determinadas aplicaciones que sean de la empresa, y mientras tanto que otras no lo sean, que tenga su Kindle, su Netflix o que corresponda, ¿vale? Y esto va a poder seguir utilizándolas, pero no va a poder nunca mover un dato de una a otra, ¿vale? De una gestionada a una no gestionada, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo tener WhatsApp, pero no puedo mover un adjunto de un correo del Outlook que está gestionado a WhatsApp, ¿vale? Y, por ejemplo, tampoco a lo mejor voy a poder hacer captura de pantalla, ¿de acuerdo? En ese Outlook, ¿vale? Para pasar la imagen a otro lado, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque siempre tengo aplicaciones administradas y otras que no, ¿de acuerdo? Las administradas son totalmente protegidas, no permiten hacer determinadas cosas, la persona es que el usuario haga lo que le da la gana, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego en un momento determinado, si esa persona se va de la empresa, yo voy a hacer un borrado, ¿de acuerdo? De esas aplicaciones y borrar todo el contenido que tenga en ese dispositivo personal
este usuario, de acuerdo, de mi organización, ¿vale? Bueno, como veis, hay múltiples capas de protección de datos, lo que es la identidad con el Azure AD, dispositivo con Intune, ¿de acuerdo? Igual que las aplicaciones, todo lo que es políticas de aplicación, y lo que es los datos, ¿de acuerdo? Lo que son los componentes con Right Management, que ahora día se llama Purview, ¿vale? O está dentro de Purview, que vamos a ver dentro. Opciones de implantación. Hoy en día prácticamente es todo standalone, a no ser que tengáis SCM ya y que veáis hibridarlo, ¿vale? Pero casi todas las implantaciones que hacemos hoy en día son todas cloud, ¿de acuerdo? Sí, es verdad que hay algunas implantaciones de clientes que tienen ya SCM y hacemos un entorno híbrido que se puede hacer, ¿vale? Entonces se puede gestionar dispositivos de las dos maneras, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a la protección del dato, ¿de acuerdo? Que es una de las partes más importantes, ¿de acuerdo? Y esto os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? De por qué hay que proteger el dato. Que me decís, joder, pero ya tenemos permisos, ¿no? Para proteger el dato. Ya, me parece muy bien que tengáis permisos para proteger el dato, ¿de acuerdo? Pero hay que ir más allá en esa protección, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? Vosotros podéis imaginar, podéis tener un usuario que tenga permisos para acceder a una carpeta donde, por ejemplo, hay proyectos estratégicos de mi organización. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo tengo un usuario y entonces el usuario va a coger y va a poner en Copilot. Resúmeme todos los proyectos, sacame información de los proyectos A, B, C. Eso se va a generar Copilot y va a generar un texto, ¿de acuerdo? Más o menos largo en función de lo que quiera, ¿no? Y va a poder iterar continuamente. Y eso puede sacarlo a un documento de Word. Bueno, o directamente escribirlo en un documento de Word, ¿vale? ¿Qué pasa? Ese documento de Word, tú ya no tienes ningún control sobre él, porque ese documento de Word es del propietario, es decir, del usuario que hizo la llamada. Los permisos, el administrador de ese documento, ese propio usuario, lo puede compartir con quien le da gana. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, los permisos por sí solos, vamos a llamarlo así, están muy bien y obviamente tienen que estar, porque un usuario tiene que acceder a la información que tiene que acceder, ¿de acuerdo? Pero por sí solos no sirven en el caso de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo protegemos esto? Protegiendo el dato como tal. ¿Vale? Entonces, tenemos una solución, vamos a llamarlo así, de gobierno del dato, que es Purview, que es, bueno, Purview es lo que hay llamado, vamos a llamarlo así, como el Defender, ¿no? Para la seguridad, Purview es para el dato, ¿vale? Entonces tenemos muchas cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos dentro de Purview es el poder aplicar etiquetado, ¿de acuerdo? Y poder aplicar un DLP, ¿de acuerdo? Con la parte de Information Protection y Database Prevention, ¿de acuerdo? Los primeros puntos que vienen ahí de Risk and Compliance, ¿vale? Vale, ¿cómo empezamos a etiquetar? ¿De acuerdo? El proceso de etiquetado, como tal, vamos a llamarlo así, tecnológicamente es relativamente sencillo. ¿Vale? Sí, desde el mundo de TI es sencillo. Lo complicado es determinar qué etiqueta se pone, a qué se pone, ¿de acuerdo? Y cuáles son los flujos de aprobación de esas etiquetas, de cambio de etiquetas, ¿vale? Que eso es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, vamos a ver cómo en teoría debemos hacerlo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que definir es cuál es la información sensible de mi organización, ¿de acuerdo? O pueden ser pasaportes, direcciones físicas, no sé, proyectos, vamos a llamarlo así, que son estratégicos dentro de mi compañía, etc, etc, etc. Es decir, tenemos que definir, de acuerdo a lo que se llama el SID, de acuerdo, la información sensible de mi organización, ¿vale? Y los tipos que son de esa organización, ¿vale? Esas SID, ¿vale? Se van a utilizar en varios servicios y funciones dentro de Purview, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se van a utilizar a la hora de establecer políticas de DDP, ¿de acuerdo? Obviamente, establecer etiquetas de retención de la información esa, ¿vale? A nivel de gestión de restos internos, de cumplimientos de comunicación, etc, etc. Se van a utilizar mucho. Entonces, primero, yo tengo que identificar un listado, cuál es mi información sensible, ¿vale? Vale, puede ser, que bien, ahí un poquito que os comentaba un poquito. A nivel organizativo, pues información médica, antecedentes penales, propiedad intelectual, bueno, dependerá de cada organización y lo que corresponda, ¿vale? Y de forma genérica y de forma organizativa, ¿vale? Trucos para identificar los tipos de información confidencial, ¿vale? Primero, hablar con las partes interesadas, ¿de acuerdo? Es decir, hablar con la gente de mi organización, ¿de acuerdo? Que habitualmente conocen todos los procesos comerciales, los procesos de administración, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Segundo, y eso es lo que debemos de tener. ¿Qué pasa o qué pasaría a mi organización si yo pierdo esta información? O si esta información que yo tengo se publica al exterior. ¿De acuerdo? Porque eso es importante. A lo mejor yo entiendo que a lo mejor hay alguna determinada información que diga, bueno, pues esto no pasa nada. ¿De acuerdo? No tiene por qué, o esto no es información sensible, no tiene información médica, no tiene nada. Ya, pero ¿qué pasa si esa información se pierde dentro de mi organización? ¿Vale?
Y os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? A lo mejor el calendario, pongo un ejemplo, una clínica médica, ¿vale? Una clínica. A lo mejor perder el calendario de citas, ¿de acuerdo? Que tengo de aquí a un año, decís inicialmente, bueno, eso no es información, no es un SIT, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si lo pierdo? Durante un año o 2 años no voy a saber a quién tengo cada día en la consulta. ¿Qué pasa en mi organización si se pierde? Tengo que valorar ese tipo de cosas, ¿vale? Segundo, lo que por ley se me marca, ¿de acuerdo? Es decir, que se publiquen los datos de mis clientes tiene unas consecuencias en el regulatorio, ¿vale? Y por último, ¿de acuerdo? El propio Purview, ¿de acuerdo? Que nos puede ayudar a identificar esos sitios, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, nos podemos aprovechar de Microsoft porque Purview ya define una lista, aproximadamente unos 300 sits, ¿de acuerdo? Que están listos para usar, ¿vale? Que puede servir en un momento determinado como inspiración, si queréis llamarlo así, para yo definir los míos, ¿vale? Pero primero tenemos que identificar cuál es la información sensible, ¿vale? Luego, tenemos que detectar esa información sensible, ¿vale? Lo que es o sea, tenemos que definir o tenemos que saber cómo encontrar datos confidenciales dentro de 365, porque muchas veces puede decir, bueno, pues está en esta librería o no, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor en otras librerías alguien ha publicado o ha puesto un documento que tiene información sensible, ¿vale? No tiene por qué serlo, ¿de acuerdo? Entonces, Microsoft Purview nos permite, tenemos diferentes soluciones, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama el explorador de contenido y la búsqueda de contenido que nos va a permitir hacer esa búsqueda, ¿vale? Entonces, me va a buscar, tenemos por un lado los sheets que están definidos y que voy a poder definir y otros adicionales, ¿vale? Voy a tener diferentes clasificadores que voy a poder entrenar para que me busque dentro de mi entorno de 365, ¿vale? Voy a tener que establecer políticas de coincidencia exacta de datos, ¿de acuerdo? Es decir, que coincidan, que tenga esto dentro del documento, etcétera, etcétera. Voy a poder establecer o definir marcas de agua, ¿de acuerdo? Y a través de SharePoint Premium, ¿de acuerdo? Voy a poder hacer determinadas búsquedas, ¿de acuerdo? Con Content Search, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, yo voy a poder detectar determinada información de dónde está, ¿de acuerdo? Bueno, tipos de información sensible y SharePoint, ¿de acuerdo? Lo comentaba un poquito antes, ¿vale? Vamos a hablar de los elementos que están dentro de Purview que sirven para gestionar esa información sensible, ¿de acuerdo? DLP, Information Protector para el tema de etiquetado, la gestión del ciclo de vida de lo que es el dato, Insider Risk Management, Content Search, son las diferentes herramientas que vienen dentro de Purview, que insisto, Purview es como Defender para la parte de seguridad dentro de Microsoft para la gestión del dato, ¿vale? Entonces tiene múltiples herramientas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el etiquetado, ¿de acuerdo? Las etiquetas. ¿Quién es quién? ¿De acuerdo? Puntos claves. Primero de ello, clasificación. Segundo, protección. Tercero, persistencia. Y 4, extensibilidad. Es decir, yo tengo que tener estos 4 elementos. Es decir, tengo que clasificar los datos. En función de la clasificación, tengo que protegerlos. Una vez protegidos, tienen que persistir a pesar de que esos datos se modifiquen si llevan a un sitio u otro. O yo envío un correo con un documento. Tiene que ser persistencia. Y por último, tiene que ser extensible. Es decir, tiene que extenderse a lo largo de toda la organización. Y si yo saco datos de un documento y me los llevo a otro, tiene que ser extenderse esta clasificación a ese nuevo documento, ¿vale? Vale, etiquetas en Microsoft Purview, ¿vale? Trabajamos con Information Protection, que probablemente lo conozcáis porque es, vamos a llamarlo así, el IRM de toda la vida, ¿vale? Actualizado. DLP, ¿de acuerdo? Que también probablemente muchos lo conozcáis porque esto ya existía anteriormente, ¿de acuerdo? El Data Lifecycle Management, ¿de acuerdo? Vais a ver todo el ciclo de uso del dato. El Discovery, que os tiene que sonar porque tiene la parte de seguridad y podéis utilizarlo ya en la parte de 365 de Compliance and Security, ¿vale? Purview Data Map, ¿de acuerdo? Que te saca lo que es el mapa de uso del dato, ¿vale? Y Insider Risk Management, ¿de acuerdo? Que es la gestión de riesgo interna, que es una especie de pequeña AI, ¿de acuerdo? Para detectar, vamos a llamarlo así, riesgo de acceso a datos, ¿vale? Vale. Entonces, antes de lo que es la tecnología como tal, que insisto que es relativamente sencillo a la hora de aplicar, ¿vale? Lo que tenemos es que ver directivas y ver etiquetas, ¿vale? Y para ello vamos a definir, vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que definir por ir informando, lo de las etiquetas es muy importante y ya es la última parte de la presentación.
Bueno, directivas de clasificación del dato, ¿de acuerdo? Pero lo que tengo que saber es si el dato es público, ¿vale? Va a ser un dato público, puede ser un tipo de etiquetado, ¿no? Público es un tipo de etiquetado y tengo que saber si ese dato puede ser público, ¿vale? Son aquí los datos de la empresa, ¿de acuerdo? Que están nuevamente aprobados para uso público. Pueden ser presentaciones, proyectos comerciales, etc. Entonces, en principio, no hay ningún tipo de violación de confidencialidad, ¿vale? General, vamos a llamarlo así, o de uso a nivel de organización, pero de forma global, ¿vale? Que son datos de empresa gestionados al uso general dentro de la organización. Puede haber posible violación de la confidencialidad con el intercambio externo, ¿vale? Pues como, no sé, temas de propuestas, presupuestos, cosas por el estilo, ¿vale? Uso interno. Y luego hay otro tipo de clasificación de datos que es confidencial, ¿vale? Aquí hay información de la empresa que está específicamente destinada para uso interno o para personas o organizaciones específicas, ¿vale? Solo se comparte en base a la confidencialidad bajo un NDA, etc, etc. Y obviamente, si esa violación de la confidencialidad se sufre una violación de confidencialidad, normalmente vamos a tener problemas graves, ¿no? O va a causar graves daños dentro de mi organización, ¿vale? Estos son ejemplos de clasificación de datos, ¿de acuerdo? Directivas de protección de datos. Una cosa es la clasificación, otra cosa es la protección, ¿vale? Directivas de protección. Público, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, sería accesible para todos los empleados, personas o organizaciones externas. Los datos no están protegidos. Cualquiera puede acceder a ellos, ¿vale? Si un usuario lo comparte con alguien de fuera, va a poder acceder. General, ¿de acuerdo? Accesible para todos los empleados y personas y organizaciones externas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí normalmente creo que hay una rata en esta pantalla, ¿de acuerdo? Suele ser accesible para todos los empleados y personas dentro de la organización, ¿vale? Los datos habitualmente, de acuerdo a uso general, pueden estar protegidos de acceso al exterior, ¿vale? Y luego los confidenciales, y es que esto es lo que hay una rata aquí, ¿de acuerdo? El confidencial, obviamente, solo es accesible para los empleados internos, ¿vale? Y esos datos están protegidos, ¿de acuerdo? Está repetida dos cositas, hay una rata en la diapositiva, ¿vale? Luego os la pasaremos corregida, ¿vale? Etiquetas, ¿de acuerdo? Como veis hay público, general y confidencial, ¿de acuerdo? Y confidencial puede ser todos los empleados, pueden ser personas específicas, pueden ser determinados destinatarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, de ámbito de colaboración, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser a nivel de departamento, a nivel de proyecto, a nivel de departamento o a nivel de proyecto, ¿vale? A nivel de departamento, ¿de acuerdo? Obviamente, si yo clasifico una etiqueta de departamento de, vamos a decir, recursos humanos, ¿vale? Pues quien tenga etiqueta de recursos humanos va a poder acceder solo personas de ese departamento, ¿de acuerdo? Dentro de su organización, ¿vale? Si, por ejemplo, el currículum de una persona o los datos de una persona se pasan a otro departamento, puede haber una posible violación, ¿de acuerdo? Porque esos datos tienen que ser validados por alguien o tiene que haber un flujo de aprobación para ese paso, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede a nivel de proyecto, ¿de acuerdo? Colaboración dentro de un proyecto y puede haber una posible violación en el cambio o el paso al exterior, ¿de acuerdo? Del mismo, ¿vale? Directivas que podemos aplicar en el ámbito de colaboración. Dentro del departamento, si nos basamos en departamentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, invitaciones que las invitaciones externas, por ejemplo, en un Teams estén deshabilitadas, ¿de acuerdo? De Teams del departamento, ¿vale? Pero se permite un determinado compartir determinada información, que esté accesible o no a todos los empleados o solo a empleados autorizados, ¿de acuerdo? Que los departamentos internos de la organización no se puedan conectar exceptuando este departamento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a nivel de proyecto, pues tanto de los mismos, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, que un proyecto que sea confidencial que no se pueda detectar, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de la industria armamentística, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Que el acceso a esos proyectos pueden ser por personas externas o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Son diferentes directivas que puedo establecer de protección dentro de por proyecto, vamos a llamarlo así, ¿vale? Etiquetas en el ámbito de colaboración, departamento, pues el público privado. Bueno, es un ejemplo, son ejemplos, ¿de acuerdo? Proyectos, puedes clasificarlos como internos, externos, confidenciales, etc. ¿Vale? Las reuniones, ¿de acuerdo? Las reuniones también debían ser clasificadas, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, a nivel de reunión, ¿de acuerdo? Puede establecer reuniones con determinados requisitos a nivel de gobernanza, ¿de acuerdo? Si esas reuniones son únicamente gente interna, externas o si son confidenciales. Y esto os pongo un ejemplo. ¿De acuerdo? Se está acabando la reunión, ¿vale? Os está acabando en este caso nuestro webinar, ¿vale? A lo mejor una reunión
¿de acuerdo? Con personas externas a nivel de gobernanza, no se puede permitir esa relación, ¿vale? O no se puede permitir una transcripción. Lo mismo con confidenciales, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué directivas puedo aplicar a esto? ¿De acuerdo? Pues quién se puede, por ejemplo, unir a la reunión. Si está permitido o no copiar y pegar. Si está permitido o no la grabación. ¿De acuerdo? Si está permitido o no el chat. Si controlamos el chat, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son tipos de directivas que podemos aplicar a esas reuniones, ¿vale? Y a nivel etiquetado para reuniones pueden ser internas, externas también, o pueden ser confidenciales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son ejemplos etiquetados, ¿de acuerdo? ¿Y cómo aplico etiquetas? Pues normalmente vosotros que si tenéis una versión, no tenéis una versión de 5 que os permite hacer etiquetado automático, vamos a ver si de lo que esos documentos, lo más normal es que se haga de forma manual, ¿vale? Y de forma manual lo que va a aparecer es en aquellos documentos ofimáticos, ¿de acuerdo? O en aquellos documentos, en el servicio de correos, etcétera, os aparecerá un conjunto de etiquetas, ¿de acuerdo? De tal forma que puede ser aplicado de forma pública, confidencial, interna, altamente confidencial, etcétera. Y en función de eso, ese documento va a tener unas políticas, ¿vale? Lo mismo, ¿de acuerdo? Sucedería con el correo, ¿vale? Se podrían aplicar este tipo de políticas y estarían aplicadas, ¿de acuerdo? Y lo mismo se puede hacer en SharePoint, ¿de acuerdo? Es decir, yo dentro de una librería puedo aplicar dentro de esa librería puedo aplicar unos settings y puedo aplicar un etiquetado automático para que cualquier documento que suba ahí automáticamente tenga ese etiquetado, ¿vale? Y entonces esto es muy fácil de aplicar luego a posteriori para departamentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como veis, el etiquetado a la hora de aplicarlo y crearlo es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Lo importante y lo complicado es definir qué etiquetas, ¿de acuerdo? Pongo, vamos a ver así, a cada tipo de documento, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque luego realmente la aplicación es relativamente sencilla, ¿vale? Lo importante es la fase, vamos a llamarlo así, de consultoría inicial para hablar con áreas que no son de TI, muchas veces, y que probablemente no te entiendan a la hora de hablar con ellos o no entiendan qué es una etiqueta, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y eso es la parte, vamos a llamarlo así, complicado de todo esto, ¿vale? Y nada, con esto acabamos. No sé si hay preguntas o no, pero con esto acabamos. Que se nos ha ido un poquito del tiempo, pero es Sí, que perdona. había muchas cosas que contar y no habíamos templado tú y yo lo que íbamos a tardar. Ya No lo sé sé, me da si hay culpa. alguna pregunta, chicos. Bueno, independientemente que la tengáis ahora o no, porque ha sido una hora de exposición. Cualquier duda que tengáis, nos las podéis enviar, ¿eh? Y tanto Juanjo como nosotros os echaremos una mano. Os vamos a mandar luego, como he puesto en el chat, la grabación, la presentación y os enviaremos un link con la formación para que la podáis hacer. Os da un título oficial y ya os digo que es muy, muy interesante. La podéis compartir con quien queráis, por supuesto. Y nada más, Juanjo, tío, agradecerte como Nada. siempre tu charla, que la verdad que es súper interesante porque nos pregunta muchísima gente, ya has visto que, como he dicho antes, hemos tenido varias reuniones y animaros a que implementéis Copilot, inteligencia artificial, en vuestras compañías con cabeza, tirad de nosotros y nada, y un placer que hayáis estado todos aquí en la exposición. Entonces, Juanjo, Gracias a todos. muchas gracias y muchas gracias Nada. a todos. Me quedo por aquí por si tenéis alguna consulta. Gracias a Venga, todos. Un abrazo. hasta Hablamos. luego, Chao, chao. 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 Muchas